Bueno, continuamos. Em, Voy a hacer una presentación, que es la última del día de hoy, sobre el tema que hemos denominado cruces urbanos. En realidad, pues es... ay, no sé, acá. Bueno, básicamente el tema de travesías urbanas o cruces urbanos. Aquí quiero empezar con un video. Esto es algo que tomamos en una ciudad en América Latina, en una vía que es interurbana, por eso la velocidad, o sea, es una vía del orden nacional que cruza una zona poblada que era pequeña, hoy en día son 1 millón de habitantes que viven en esta ciudad. Sin embargo, se conserva el, el- la velocidad del cruce interurbano, ustedes ven los buses, camiones y demás, pero resulta que se volvió lo que ocurre en este tipo de situaciones, que se vuelve está separando la ciudad en dos y está poniendo a los usuarios en riesgo. Esto es algo que ilustra un poco parte de lo que quiero tratar hoy, o sea, cuando este tipo de vías de orden nacional y de red primaria cruzan zonas urbanas, el efecto que tienen y el tipo de soluciones que habría que dar. Aquí, usted, digamos, un poco para precisar, el objetivo es eso, destacar la importancia de que cuando se dan estas situaciones debe haber una transición con medidas de infraestructura que permitan que el conductor sepa que está entrando a una vía urbana o suburbana, reduzca la velocidad, sepa que hay usuarios vulnerables y demás. Esto es básicamente cruces de carreteras por poblaciones, como el que acabamos de ver en el video, cruces de zonas rurales con comercio a borde de vía, de todos estilos, que tenemos muchos, zonas rurales que se tornan urbanas, como el caso del trabajo que ustedes estuvieron analizando de Uquillo, que es eso. Y a mano derecha pueden ver la carátula de una nueva publicación de la cual finalmente tomé mucho para esta presentación porque me parece que es muy buena y se la recomiendo, que es una publicación de la Dirección General de Tráfico de España del 2019, que dice Estrategia T, un nuevo marco para abordar el tráfico de las travesías. Y la gráfica me gusta mucho porque explica exactamente lo que vimos en el video en la parte superior, que es la vía cruzando una población y dividiéndola en dos, y en realidad lo que debe ocurrir es lo que está abajo. O sea, mientras la carretera pasa por una zona urbana, es urbana. Entonces, el contenido, un poco la problemática de los cruces urbanos, unas buenas prácticas, recomendaciones y finalmente unas conclusiones. Empezamos con cuál es la problemática. Aquí hay algunas fotos, algunas de ellas son tomadas en carreteras de nuestra región, donde vemos el diferentes tipos de conflictos que se dan y que los vemos todos los días. Está el superior con ventas a borde de carretera, tenemos el inferior izquierdo con el camión, que es una zona, esta es una zona que tiene, es llegando a una zona urbana, todavía es carretera, pero llegando a una zona urbana, y ahí se ve claramente el tipo de conflictos que vemos. Tenemos una que me gusta mucho porque aparece una de esas motos con carrocerías que se están desarrollando tanto en la zona, pero especialmente lo que les quería mostrar es pues lo que se ven a mano derecha, que son el tipo de comercio informal que se va desarrollando a la borde de carretera. Y finalmente la fotografía aérea muestra otro digamos, tipo de situación, que es cuando se expande una zona urbana hacia la zona rural, que es similar al caso que vimos en el estudio que ustedes trabajaron. Aquí quería mostrarles algo digamos, visualmente esto cómo ocurre. Este es un trabajo que se hizo en la ciudad de León, León, México, León, Guanajuato, aquí tenemos a alguien de León. Y lo que quería mostrarles esta es una georreferenciación de los siniestros durante 3 años. Y lo que tienen en colores dependiendo de si es conductor o peatón o cuál es el tipo de víctima. Pero lo que quería destacarles es, si ven mi cursor, que no sé, en la parte inferior derecha, vemos que hay como el sitio más crítico de toda la ciudad de León en ese momento, no sé cómo esté hoy, era precisamente el acceso de Guanajuato, la capital, o sea, el principal acceso a la ciudad de León. El sitio es el sitio más crítico en cuanto a siniestralidad.
Y aquí vemos otro, este es el procesamiento de siniestros de 3 años, la ciudad de Cúcuta en Colombia, es fronteriza con Venezuela, y aquí ocurre algo similar. Vemos el verde son siniestros con lesionados, el rojo con muertos. Y si ustedes ven, no sé si vean mi cursor en la parte superior, ¿sí lo ven? ¿El cursor? Sí, sí se ve. Bueno, aquí hay una gran concentración de siniestros. Este es el acceso de Bucaramanga, o sea, del interior de Colombia. Aquí sigue una gran concentración y en este también, que es las vías que van hacia Venezuela. Entonces, efectivamente aquí vemos gráficamente lo que ocurre y es que cuando se llega de una vía interurbana a una vía urbana hay concentración de siniestros. En cuanto a datos, los únicos que pude obtener actualizados y buenos con respecto a la magnitud del problema en América Latina son de Argentina, que tiene un estudio muy bueno que hicieron el año pasado, de análisis de la siniestralidad en las travesías en Argentina. Y aquí hay algunas gráficas que resumen parte del estudio, pero lo primero es el 11% de los siniestros y el 11% de las muertes en toda la red vial de Argentina ocurren en las travesías, que no llegan al 4% de la red. O sea, ahí tenemos el 11% de la problemática en las vías en Argentina, que es bastante extensa, o sea, la longitud de las vías es bastante grande. Hicieron un análisis del cual tomé algunas gráficas para mostrarles, aquí tenemos en las travesías urbanas con mayor siniestralidad mortal, o sea, las más graves. Están aquí priorizadas, el color de acá indica la gravedad, este índice de siniestralidad mortal es el número de víctimas fatales, dividido el tráfico promedio diario y la longitud. Entonces ahí están estableciendo ese índice. Aquí tenemos que las más graves, tenemos el número de siniestros con fallecidos, como lo están dividiendo por la longitud de la travesía, entonces no necesariamente al principio están los que más tienen. Aquí observamos San Vicente en Misiones, hay 18 siniestros con fallecidos. Y básicamente un poco lo que quería era pasar a cifras, la problemática. Esto es tomado del documento de la Dirección General de Tráfico. Explica un poco, dice, bueno, el enfoque tradicional del manejo de las travesías, ¿cuál es? El enfoque tradicional es la primacía del tráfico de paso, que lo pudimos ver en el video, o sea, la prioridad es el tráfico de paso y los ciudadanos que paren. Primacía de capacidad, velocidad, vehículos motorizados, el espacio a tratar en cuanto a la infraestructura, la calzada, no lo que ocurre hacia los lados, seguridad vial, énfasis en regulación y accidentología, urbanismo y medio ambiente, dicen, bueno, la ciudad como soporte de la vía, por ahí pasa la vía, y los impactos colaterales, no mucho. En cuanto al tema de economía y sociedad, o sea, la primacía es la economía de la circulación. De hecho, parte de lo que ocurre con estos proyectos es que la vía interurbana, la de alta velocidad, cuando se hace la evaluación económica de la vía, lo que se tiene como beneficios básicamente es ahorro en tiempos de viaje, ahorro en costos de operación. Entonces, si reduzco la velocidad, aumento el costo de viaje. Entonces, no puedo reducir la velocidad en una vía interurbana porque entonces se me disminuyen los beneficios. Si incluyéramos dentro de los beneficios de la vía la reducción de siniestralidad, con los costos que implica, ya no el drama humano, sino el costo de un fallecido, de un herido, estoy segura que cambiaría el orden. Y es de las cosas que es importante cambiar y que ojalá en América Latina hagamos, que cuando hacemos un proyecto de vías, incluyamos la variable de lo que cuestan los accidentes y los beneficios de reducirlo. Aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero tiene que ver con esto. El procedimiento para gestionar este tipo de soluciones y travesías normalmente es técnica, reactiva y muy desde el punto de vista ingenieril. Participación, no se realizan procesos de participación. Eso es, digamos, como el resumen de cómo esta guía nos dice qué es lo que ocurre con las travesías y estoy segura que eso es parte de lo que ocurre en América Latina. Entonces dicen, bueno, miremos
hagamos el análisis de movilidad y el de habitabilidad, o sea, el de la ciudad, desde el punto de vista de la ciudad o de la zona urbana, porque no siempre es ciudad. Entonces, en cuanto a caracterización, mirado desde el punto de vista de movilidad, miramos simplemente la función del tramo, es un tramo de paso, necesita un flujo. Y eso me da las dimensiones de la sección, miro si requiere aparcamiento o no, etcétera, pero desde el punto de vista de movilidad. Si lo miramos desde el punto de vista de habitabilidad de la ciudad, necesitamos mirar cuál es la función del tramo para la conectividad local. Volviendo al video del inicio, o sea, la gente tiene que cruzar por ahí. ¿Cómo cruzan los ciudadanos? ¿Cuál es el uso que tiene esa zona para la ciudadanía, para la ciudad? Y de acuerdo con eso también, pues entonces están los indicadores. Desde el punto de vista de movilidad se mira la intensidad del tráfico, la composición, la velocidad, la homogeneidad del tráfico, accesos, intersecciones, paradas de transporte público, en fin, esos son un poco los indicadores, pero si miramos los de habitabilidad, tenemos la densidad de población, tipología de usos en el entorno, o sea, qué usos de suelo tenemos a los lados, intensidad del uso del entorno, rangos del paisaje urbano, permeabilidad peatonal, o sea, es otra forma de verla, el ruido, la contaminación. Y este es un aspecto bien complejo de las travesías y de las zonas urbanas, y es que hay diversas autoridades involucradas. Está la autoridad del orden nacional o federal, dependiendo del país. Si es una vía nacional, entonces es de la autoridad nacional la vía. Pero están involucradas también las autoridades del nivel regional, provincial, estatal y la local, el municipio, la ciudad. Y cada una tiene una diferente visión de lo que debería ocurrir, unos diferentes marcos legales en muchos casos, y obviamente diferentes prioridades. Entonces esto hace que no sea tan sencillo tratar estas travesías. Miremos en cuanto a buenas prácticas. Lo primero que quería mostrarles es esto, y es la diferencia de enfoque. El enfoque antiguo, que es el que normalmente utilizamos en América Latina, es decidir sobre la resolución técnica, comunicársela a la comunidad y defender la solución. Esta es la solución, punto. Pero resulta que eso es una problemática compleja, con muchos actores involucrados, muchas posiciones que van la una en contra de la otra. Por lo tanto, necesitamos un enfoque diferente, y el enfoque que se propone en la guía española, vuelvo y les digo, es el de soluciones sensibles al contexto. Entonces, iniciamos con es un problema complejo, tenemos información técnica, tenemos información de la comunidad, tenemos todo el contexto, y de ahí sale una solución consensuada, teniendo en cuenta la visión y las prioridades de todos. Yo creo que esto es algo bien importante, y es un cambio de visión para el tema. ¿Cuáles son las bases de este enfoque integrado? Primero, debe tratarse la doble función de flujo, la habitabilidad y además los flujos transversales, que son tan importantes. Hay que buscar una coherencia entre comportamientos, velocidad, espacio urbano. Debemos mejorar el tejido urbano y tener siempre en cuenta la accesibilidad universal, que es algo que queda por fuera muchas veces. Revisar la jerarquía de las vial, equilibrar. Y en el proceso de solución, digamos que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La coordinación interinstitucional, dada la variedad de jerarquías a niveles del Estado que involucran, participación activa, sociedad civil, gremios, o sea, todo el que se ve involucrado, beneficiado o perjudicado con la vía, y posteriormente evaluar resultados. Y aquí hay una expresión gráfica que me gusta mucho de esto, de la solución. Aquí vemos en la parte de arriba cómo es lo tradicional. El titular de la vía define el problema, da la solución, la informa y se ejecuta. Aquí lo que se dice es, no, mire, el titular de la vía es importante, pero aquí importante es la ciudadanía y agentes socioeconómicos, las diferentes administraciones que tienen que ver ahí, nacional, regional, local. Para la definición del problema, lo mismo. Todos deben participar
Todos deben participar en la formulación de la solución y posteriormente en la evaluación. Y aquí son diferentes de las variables de las que hay que tener en cuenta: el tema de movilidad. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista, diferentes modos de transporte que están presentes, recorridos locales, recorridos mayores. En cuanto a la infraestructura, miremos la combinación de flujos. El espacio a tratar no es solo la calzada, sino el entorno también, o sea, tenemos que ir más allá de lo que es la calzada. Debemos analizar muy bien temas de seguridad vial, obviamente. En urbanismo miremos cuál es el punto de partida, miremos los impactos en general ambientales y urbanísticos del proyecto. Miremos la multifuncionalidad del espacio, la accesibilidad universal, que es tan importante. Y finalmente el procedimiento institucional de una gestión coordinada entre todos los niveles administrativos. Y aquí proponen una serie de etapas. La primera: iniciemos la solución, hagamos un prediagnóstico, miremos qué objetivos tenemos, hagamos un primer espacio de participación, saquemos unas primeras propuestas, un segundo espacio de participación con propuestas ya más concretas, elijamos una alternativa, ejecutémosla y evaluémosla. En cuanto a qué hacer, digamos, lo primero es evitar, o sea, sería hacer una variante cuando es posible. Eliminemos el conflicto, que es parte de lo que venimos hablando estos días. La primera solución es eliminemos el conflicto, el riesgo, pero eso muchas veces es costoso y no se logra. Entonces hay una serie de tratamientos, el de la puerta de entrada y salida, que yo creo que es algo bien importante. Enunciémosle al conductor que viene de la vía interurbana, que está llegando a una zona urbana, que está cambiando la funcionalidad. Entonces, una puerta de entrada bien delimitada, bien gráfica, que la gente, y complementada con pacificación de tráfico, que haga que necesariamente tengan que reducir la velocidad, es de las cosas que hay que hacer. Y carriles de servicio básicamente es para cuando son esas vías longitudinales que el comercio y las actividades económicas se dan a lo largo de la vía. Miremos ejemplos de transiciones y puertas de entrada y salida. Aquí hay algunas propuestas, que es el arco, donde se dice está llegando a la población con una modificación en la vía, un separador central, una especie de zigzag que force al conductor a modificar su conducción y enterarse que está llegando a una zona urbana. Aquí hay otro tipo de señalización, está la información logarítmica en la demarcación, igual la portada. Aquí hay otra tipología, angostando la sección de la calzada. Aquí ya vemos ejemplos de la vida real. Este es uno que me gusta, está aquí el nombre de la población, y dice, bueno, usted está entrando, hay un límite de velocidad diferente. Obviamente en todos estos hay que empezar a reducir la velocidad con suficiente anterioridad para reducir de la velocidad que trae la vía interurbana a la vía urbana. Aquí hay otro ejemplo de portada, y aquí hay otros. Aquí yo les hago una sugerencia, y es algo que yo siempre he querido hacer, y es, ¿qué tal si se logra hacer una campaña de puertas de entrada y salida, no solo entrada, sino salida, en nuestras poblaciones, que se vuelva como un atractivo, como que la portada de entrada nos indique si es un lugar turístico, si es un lugar de comercio o algún tipo particular que tiene la población. Incluso se podría volver un concurso de quién tiene la puerta de entrada más bonita. Les dejo la idea, que es una idea que yo siempre he tenido y he querido hacer. Aquí un ejemplo, en la foto les pongo un ejemplo de Ecuador. Este es el acceso a Loja. ¿Y qué tipo de intervenciones habría que hacer en las entradas y salidas, además de la portada como tal? Glorietas, mini glorietas, estrechamiento visual, cambio o tipo de color de pavimento, que sea claro que se está entrando a una zona urbana, modificación de la iluminación, estrechamiento físico de la vía, reductores de velocidad, cambio de rasante, refugios peatonales intermedios, como miramos en algunos de los ejemplos, desvío de la trayectoria de vehículos. En fin, son muchas de las intervenciones que se pueden hacer
complementadas a la entrada. Y aquí les muestro de la señalización española que no solo hay señalización para la entrada, sino para la salida. O sea, cuando se sale de la zona urbana también, bueno, ya salió de la zona urbana y se puede incrementar la velocidad poco a poco, pero es algo claro. Aquí hay otro tipo de acciones de modificar la sección y el paisaje urbano ya en el cruce como tal. Esta primera que vemos arriba hay un zigzag con la reducción de velocidad y con un reductor de velocidad y un zigzag. Aquí vemos otro ejemplo de estrechamiento de la vía, un refugio central. Aquí hay un ejemplo en Suiza de diferente demarcación de la vía y diferente configuración. Este es un ejemplo de cómo modificar la permeabilidad. En la parte de arriba es lo tradicional, se pone el cruce peatonal entrando a la zona urbana, y abajo cómo sería la permeabilidad, como la calle completa, pero visualmente es una cosa totalmente diferente la que tiene el conductor cuando llega a la vía que está en la parte superior y a la que está en la parte inferior. Obviamente reducción de velocidad es fundamental y hay que hacerla. Aquí hay diferentes opciones, pero pues, ya les hemos ido presentando a lo largo de los diferentes cursos, diferentes opciones de cómo reducir la velocidad. Y este finalmente es el tramo de las zonas suburbanas, digamos zonas rurales urbanizadas o poblaciones longitudinales, que hay tantas. Eso, pues lo primero es que se debería prohibir y controlar las poblaciones dentro del derecho de vía y el comercio. Es algo que no siempre se logra. Ahí pues no es fácil dar soluciones, carriles de servicio, reducir velocidad, tráfico calmado, en fin. Ya concluyendo, lo primero, pues las transiciones entre carretera y zonas urbanas son zonas especialmente riesgosas y hay que tratarlas, hay que disminuir ese riesgo. Se combinan diferentes administrativos y objetivos, lo cual lo hace complejo, pero eso no quiere decir que no se pueda solucionar. Y presentamos la metodología que sugiere en España, que me parece que es bastante interesante de cómo manejar eso. Las soluciones deben ser diseñadas teniendo en cuenta a los involucrados y afectados. O sea, no solo es una solución de ingeniería, no es una solución compleja con muchos aspectos a tener en cuenta. Si no es posible una variante, medidas de tráfico calmado, puertas de ingreso y salida, pacificación de tráfico, carriles de servicio, en fin. Eso era lo que les quería compartir. No sé si tengan preguntas. Aquí hay una pregunta muy interesante, Hilda, de Brasil viene, y es ¿cómo están vistos los bypasses en sus países? Pregunta. Dicen que en Brasil se oponen mucho, principalmente los comerciantes. Excelente pregunta. Ocurre en todas partes en América Latina, que cuando se va a hacer el bypass, la población se opone a hacerlo porque dicen que entonces se va a morir la actividad económica de la población, sobre todo en poblaciones pequeñas. Es un hecho que va a haber esa oposición. Hablando de este tema con el profesor Fred, él me decía que en Holanda, por ejemplo, ya no existe ninguna vía interurbana que pase por un poblado, eso ya no existe, o sea, ya es un hecho que ninguno pasa porque no debe pasar. Pero efectivamente ocurre eso. De hecho, me acuerdo de un plan de movilidad que yo hice para una población pequeña en Colombia, proponíamos hacer una variante por un lado y nos decían, no, hay que hacerla por el otro lado porque por ahí es por donde va a crecer la población. Decíamos, precisamente, si la población va a crecer por un lado, la variante tiene que ser del otro lado porque la variante no es para la población, la variante es para el tráfico de flujo. Pero sí, es un punto bien importante que mencionas. ¿Alguna otra pregunta? Acá en el chat no veo. Acá. ¿Las vías interurbanas tienen un desgaste adicional si atraviesan zonas urbanas? Si cortan zonas El urbanas. desgaste, perdón, ¿quieres comentarme? No, si atraviesan o cortan zonas urbanas, dice. Pues el desgaste de la vía por efecto del tráfico, podríamos decirlo que sí, si estamos mirando el desgaste del pavimento por efecto del tráfico al cruzar una vía urbana, pues va a tener mayor tráfico y va a tener mayor desgaste. Sí, ese es el enfoque que tiene la pregunta. Pero Sí, nada que ver ese costo versus los costos de los siniestros. claro. Yo creo que eso está por encima de todo. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguien quiere hacer algún comentario? Creo que no. Bueno, creo que ha sido un día largo. Muchas gracias. Ahora tenemos, si no hay más preguntas, pasaríamos al trabajo en grupo, que como les expliqué, les expliqué la vez pasada, básicamente lo que queríamos es que cada uno de ustedes identificara de manera individual cuáles serían 5 aspectos de los que han visto en las charlas que hemos dado de temas que podrían implementar en sus países como efecto de este curso. Y ahorita lo que quisiéramos es que se dividieran en los mismos grupos que se hicieron para el trabajo anterior y que compartieran entre ustedes esos 5 aspectos que cada uno de ustedes identificó. Y escojan 5 como equipo para que nos presenten el martes siguiente y nos digan cuáles serían, pues como los quedó configurado como país, creo que tiene mucho sentido, esas 5 temas, 5 aspectos que van a tener en cuenta cuando se termine este curso y lo van a implementar. Entonces, si no tienen ninguna inquietud adicional sobre esto, podríamos pasar a la sección de grupos. Solo quería hacer un comentario adicional. Nosotros les hemos mandado la información del Edmodo, que es el software que tenemos donde estamos subiendo todas las presentaciones y las grabaciones de las charlas. Muchos de ustedes no han entrado, sería bueno, y si tienen alguna dificultad para entrar, que nos comentaran. Bueno, en el instructivo está la persona responsable que les puede solucionar preguntas, o si quieren me pueden decir a mí, porque ahí la ventaja es que tienen la bibliografía del curso, cada día estamos subiendo más bibliografía, estamos subiendo los chats donde hay links a documentos que nos han compartido ustedes, tenemos las presentaciones y tenemos las grabaciones. Entonces, era lo último que les quería comentar antes de darles el paso al grupo de trabajo, despedirme y decirme que nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias, Hilda.